27 de julio de 1809. La temperatura supera los 38°C. El polvo asfixia el aire, convirtiendo cada respiración en un acto de fuerza de voluntad. 20.000 soldados británicos exhaustos se mantienen formados en una loma que domina el pequeño pueblo español de Tala de Lena. Sus casacas rojas, descoloridas por el sol, están manchadas con el polvo de una marcha de 160 kilómetros. Sus rostros están quemados, sus labios agrietados y sangrando por la sed. Ante ellos, 46.000 veteranos franceses, dispersos por el valle y las colinas más allá, se preparan para atacar. No son reclutas novatos ni tropas de guarnición. Son soldados curtidos que han marchado por toda Europa, que han luchado en Italia, Alemania y Austria, que portan con feroz orgullo las águilas de la Gran Alianza de Napoleón. Las probabilidades están en contra de los británicos por más del doble. Y cada hombre en el frente lo sabe. Pueden ver las formaciones francesas concentrándose al otro lado del valle. Pueden contar los batallones enemigos. Pueden observar el brillo del sol reflejándose en miles y miles de bayonetas. Muchos de los hombres de Wellington llevan 2 días sin comer. Los suministros españoles prometidos nunca llegaron y el sistema logístico británico está al límite. Los hombres hacen cola con el estómago vacío, salvo por el agua, si tienen la suerte de encontrarla. Escasez de munición. Algunos regimientos solo disponen de 30 cartuchos por hombre, lo que parece mucho hasta que uno se da cuenta de que, en el fragor de la batalla, un soldado bien entrenado puede disparar 3 balas por minuto. 10 minutos de intenso combate los dejarán con las cajas de cartuchos vacías. Sus aliados españoles, que sobre el papel suman 35.000 hombres, son, en el mejor de los casos, poco fiables. El ejército del general Quers luce imponente cuando se forma para revista, con sus vistosos uniformes y estandartes regimentales. Pero muchas de estas tropas son milicianos que nunca se han enfrentado a las tropas regulares francesas en campo abierto. Los soldados británicos, cínicos profesionales hasta la médula, ya han apostado a cuánto huirán los españoles cuando comience la lucha. No es que duden del valor español, simplemente han aprendido por las malas que las tropas inexpertas, por muy valientes que sean individualmente, tienden a desmoronarse ante la violencia organizada de un campo de batalla napoleónico. Y el comandante francés al que se enfrentan no es otro que el mariscal Claude Victor, uno de los generales más experimentados de Napoleón, respaldado por el mismísimo rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, quien ostenta la corona de España y controla los recursos de un imperio. Víctor ha luchado en Egipto, en Prussia, en la mismísima Ostitz. Conoce bien su trabajo, sus tropas también, y superan a los británicos en una proporción de más del doble. Este será uno de los días más sangrientos de la historia militar británica, un día en que el destino de toda la campaña peninsular se decidirá entre humo, sangre y los gritos de los moribundos. Pero para comprender cómo llegamos a esta situación, debemos remontarnos varias semanas atrás. La Guerra de la Independencia Española estaba en pleno apogeo. Napoleón había ocupado España, colocando a su hermano José en el trono, y el pueblo español se encontraba en abierta rebelión. Gran Bretaña, viendo una oportunidad para atacar el imperio napoleónico, envió una fuerza expedicionaria al mando de Sir Arthur Wellesley, quien más tarde se convertiría en el Duque de Wellington. Porque Wellesley tiene solo 40 años, pero ya ha demostrado ser un brillante comandante táctico. Ha obtenido victorias en Relícer y Vimero, expulsó a los franceses de Portugal en una ocasión, y ahora marcha hacia España con un audaz plan para unirse a las fuerzas españolas y atacar a los ejércitos franceses que ocupan el país. La situación estratégica es compleja. Varios ejércitos franceses operan en España, cada uno al mando de un mariscal de Napoleón. El mariscal Soult se encuentra en el norte, el mariscal Víctor en el centro, y otras fuerzas francesas están dispersas por toda la península. El plan de Wellesley consiste en coordinarse con el general español Cuester y destruir el ejército de Víctor antes de que las demás fuerzas francesas puedan concentrar sus ataques.
es una apuesta arriesgada, pero si tiene éxito, podría cambiar el curso de la guerra. El ejército de Wellesley lleva semanas marchando bajo el calor abrasador del centro de España. Las condiciones han sido extremadamente duras. Los hombres marchan durante horas bajo un sol que se siente como un peso físico que los aplasta. Los uniformes de lana roja que visten, diseñados para el clima templado de Gran Bretaña, son una tortura bajo el calor español. Los hombres caen rendidos por golpes de calor con frecuencia. La columna está marcada por los cuerpos de aquellos que no pudieron continuar, abandonados al borde del camino a la espera de ser recogidos por carros, que tal vez lleguen o no, antes de que mueran de hipotermia. Los soldados están exhaustos, sus botas destrozadas tras interminables kilómetros por caminos pedregosos españoles. Sus pies son un cúmulo de ampollas y carne viva. Cada paso es una agonía. Los uniformes están harapientos y polvorientos. Los otrora orgullosos uniformes rojos ahora se han desteñido a un rosa pálido y están rasgados por espinas y ramas. Sus rostros están bronceados hasta adquirir el color de la caoba por el sol implacable. Sus labios están agrietados y sangran por la deshidratación crónica. Algunos hombres han perdido tanto peso por las escasas raciones que sus uniformes les cuelgan como ropa de espantapájaros. Llevan semanas viviendo con raciones reducidas, a la mitad o menos, porque la situación de los suministros es catastrófica. Las autoridades españolas prometieron alimentos y suministros a cambio de la protección británica, pero esas promesas han resultado ser completamente inútiles. Los convoyes que debían reunirse con el ejército nunca llegaron. Los almacenes que debían estar llenos de grano y carne aparecían vacíos o contenían comida tan podrida que era incomible. La intendencia británica hacía lo que podía, pero intentaba alimentar a 20.000 hombres en un país extranjero con una población hostil y ejércitos enemigos que controlaban la mayor parte del territorio. El resultado era que los hombres se morían de hambre. Los soldados mendigaban comida a los civiles españoles, ofreciendo sus escasas pertenencias a cambio de un trozo de pan o una cebolla. Algunos recurrían al robo a pesar de la amenaza de azotes por faltas de trabajo. Otros mataban y asaban cualquier animal que pudieran cazar, desde gallinas hasta perros y ratas. Los más afortunados tenían un poco de tocino salado o una galleta de barco, dura como una piedra y a menudo infestada de gorgojos. Pero incluso eso era comida. Muchos no tienen absolutamente nada y sobreviven con lo que pueden encontrar. Aún así, siguen adelante, impulsados por una férrea disciplina, el orgullo de su unidad y la fe en su comandante. Son soldados profesionales, suboficiales, que se han alistado de por vida o por 21 años de servicio. No son patriotas que luchan por una causa. Son hombres trabajadores que se alistaron en el ejército porque les ofrecía un sueldo fijo, comida y la posibilidad de vivir aventuras, o quizás simplemente porque no tenían otra opción. Vienen de los barrios bajos de Londres, de las granjas de Yorkshire, de las minas de Cornualles, de las fábricas de Lanarkshire. Son los hombres a los que sus oficiales llaman la escoria de la tierra. Aunque el propio Wellington añadiría más tarde, en una frase célebre, pero son excelentes soldados. El general Cuester, el comandante español, tiene 70 años, es enormemente obeso y necesita ser transportado en carruaje porque ya no puede montar a caballo. Es orgulloso, testarudo y desconfía profundamente de los británicos. Además, es valiente hasta la temeridad y se gana la lealtad de sus tropas. Su ejército de 35.000 hombres impresiona sobre el papel, pero se trata de una milicia mal entrenada, con equipo inadecuado y dirigida por oficiales con escasa experiencia en combate. Wellesley sabe que no puede confiar en ellos en una batalla de verdad, pero necesita su número. La campaña comienza con buen pie. Víctor, al enterarse de que se enfrenta a un ejército combinado anglo-español de 55.000 hombres, comienza a retirarse hacia Madrid. Wellesley y Cuester lo persiguen, pero aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. Cuester quiere acelerar el paso para alcanzar a Víctor y llevarlo inmediatamente a la batalla. Wellesley insta a la prudencia,
advirtiendo que si avanzan demasiado rápido, se expondrán a ser rodeados por otros ejércitos franceses que convergen desde el norte. Pero Cuestera no escucha. Avanza con sus tropas españolas, dejando atrás a los británicos. El 23 de julio, las fuerzas de vanguardia de Croix se topan de frente con todo el ejército de Víctor, que ha dejado de retroceder y ha adoptado una sólida posición defensiva. Los españoles atacan temerariamente y sufren graves bajas. Se retiran en desbandada. Ahora Wellesley se enfrenta a una terrible decisión. ¿Debería retirarse a un lugar seguro o resistir y luchar a pesar de la desventaja? Llegan informes de que el mariscal Soult se acerca desde el norte con otro ejército francés. Si Soult y Víctor unen fuerzas, Wellesley se verá superado en número y atrapado. Pero si se retira ahora, toda la campaña será un fracaso y la credibilidad británica ante sus aliados españoles quedará destruida. Wellesley decide luchar. Elige una posición defensiva cerca de la ciudad de Tala, anclando su flanco derecho en la propia ciudad, que los españoles defenderán, y extendiendo su flanco izquierdo hasta una colina llamada Cerero de Medi. La posición tiene ventajas. La loma le proporciona una posición elevada donde su infantería puede formarse en sus tradicionales 2 líneas de profundidad. Un arroyo, el Patina Brook, discurre frente a su posición, lo que ralentizará cualquier ataque francés, y el terreno accidentado dificultará que los franceses utilicen eficazmente su superior caballería. Sin embargo, la posición también presenta debilidades. Es una línea larga, de unos 3 kilómetros, lo que significa que sus tropas estarán muy dispersas. El espacio entre su flanco izquierdo en el Ser Medi y el centro de su línea está cubierto de terreno accidentado y olivares que podrían ser infiltrados por tropas enemigas. Y lo más crítico, si los españoles en Tala rompen filas y huyen, todo su flanco derecho se derrumbará. Wellesley posiciona sus fuerzas con cuidado. A la izquierda, en el Cerro de Medi, sitúa al teniente general Rowland Hill con su división. Hill es uno de los subordinados de mayor confianza de Wellesley, un oficial sereno y competente, muy querido por sus hombres. El Cerro de Medi es clave para toda la posición. Si los franceses capturan esa colina, podrán arrollar a toda la línea británica. En el centro, Wellesley coloca sus divisiones más fuertes, incluyendo la Brigada de la Guardia y las formaciones al mando de los generales Sherbrooke y Mackenzie. A la derecha, enlazando con las tropas españolas en Tala, sitúa la división del general Campbell. La tarde del 27 de julio es sofocante. Los soldados, con sus uniformes de lana, sudan, tienen sed y muchos están débiles por el hambre. El agua escasea. El arroyo Portina lleva poca agua, y la poca que hay debe repartirse entre 20.000 hombres. Los oficiales se desplazan a lo largo de las líneas, comprobando las posiciones y ofreciendo palabras de ánimo. La mayoría de los hombres son veteranos. Lucharon en Egipto, en la India, en batallas anteriores en Portugal. Saben lo que les espera. Hacia las 5 de la tarde, los franceses lanzan su ataque, pero en lugar de atacar el centro británico, donde Wellesley los esperaba, realizan un asalto sorpresa al Cerro de Medi, en el flanco izquierdo británico. Es una brillante maniobra táctica francesa. Si logran tomar esa colina antes de que los británicos se den cuenta de lo que está sucediendo, toda su posición se volverá insostenible. Miles de soldados de infantería franceses irrumpen en las laderas del Queroda Medi. No son reclutas ni tropas de segunda línea. Son veteranos de las campañas de Napoleón en Italia, Austria y Prusia. Avanzan en densas columnas, al son de los tambores, con los oficiales gritando ánimos. Los himnos revolucionarios de Francia resuenan en la ladera. Las tropas en la cima los ven venir. Solo hay una brigada británica allí arriba. La brigada al mando del general Richard Stewart. Stewart cuenta con unos 3.000 hombres. Los franceses tienen al menos 8.000. Los británicos forman sus líneas rápidamente. La primera fila se arrodilla. Los mosquetes apuntan ladera abajo. La segunda fila se sitúa detrás de ellos, lista para disparar por encima de sus cabezas. Los franceses siguen avanzando,
ascendiendo sin cesar. Van en formación de columna, lo que les proporciona ímpetu e impacto, pero limita el número de hombres que pueden disparar. Los británicos, en su línea de 2 profundidades, pueden desplegar mucha más potencia de fuego. Pero hay tantos soldados franceses tan agrupados que casi da igual. A 70 yardas, los británicos abren fuego. El sonido es como un trueno que retumba en la ladera, una onda expansiva que se siente en el pecho. 2.400 mosquetes disparan simultáneamente en una sola y ensordecedora descarga. El mosquete Brown, el arma estándar de la infantería británica, no es precisamente un arma precisa. A 70 yardas, un solo soldado tiene apenas un 10% de probabilidades de acertar a un blanco del tamaño de un hombre. Pero cuando 2.400 de ellos disparan simultáneamente contra una columna densamente agrupada, la precisión se vuelve irrelevante. Es como apuntar con una escopeta a la puerta de un granero. El humo de la pólvora negra es instantáneo y denso, una nube grisácea que oscurece completamente la visión. Durante varios segundos, ni británicos ni franceses pudieron ver nada. Luego, la brisa dispersó el humo y la carnicería quedó al descubierto. La primera fila de la infantería francesa se desmoronó. Hombres cayendo en montones sangrientos, cuerpos cayendo hacia atrás o desplomándose hacia adelante. Las balas de almizcle, de casi 2 centímetros de diámetro y un peso de apenas 28 gramos, atraviesan carne y hueso con efectos devastadores. Un impacto en el torso es casi siempre fatal. Un impacto en una extremidad fractura el hueso, lo que obliga a la amputación si la víctima sobrevive el tiempo suficiente para llegar a un cirujano. Los hombres gritan, se agarran las heridas o mueren instantáneamente en silencio. Pero la columna sigue avanzando. Esto es lo aterrador de la guerra napoleónica. Este avance implacable de hombres que saben que detenerse es morir, que su única oportunidad de sobrevivir es enfrentarse al enemigo. La segunda fila de franceses pasa por encima de sus camaradas caídos y continúa el avance. Las botas resbalan en la sangre que ya empapa la tierra seca. Los oficiales franceses, reconocibles por sus sombreros de 2 picos y elaborados uniformes, gritan palabras de ánimo, blandiendo sus espadas, instando a los hombres a seguir adelante. Los tamborileros, sorprendentemente, siguen marcando el ritmo, el compás que impulsa los ataques franceses. Los británicos recargan con la velocidad de los entrenamientos, con la eficiencia mecánica de hombres que lo han hecho miles de veces en la instrucción militar. La instrucción es automática, grabada a fuego en la memoria muscular por la repetición constante. Muerde el cartucho, un tubo de papel que contiene pólvora negra y una bala de plomo. La pólvora tiene sabor a azufre y carbón. Vierte la pólvora en el cañón. Escupe la bala después. Empújala hasta el fondo con la baqueta de hierro, sintiendo la resistencia cuando la bala se asienta firmemente contra la carga de pólvora. Devuelve la baqueta a su ranura bajo el cañón con el anillo metálico. Amartilla el percutor hasta la mitad. Prepara la cazoleta con una pizca de pólvora fina del cartucho. Cierra la tapa de la cazoleta. Pone el mosquete en posición de tiro. 15 segundos para un soldado entrenado. El mejor lo hace en 12. ¡Fuego! Otra descarga estalla con el mismo estruendo ensordecedor. Caen más franceses. Docenas de ellos esta vez. Los cuerpos se amontonan al frente de la columna. La carnicería supera todo lo que estos soldados británicos han presenciado. Los franceses caen a montones, pero siguen avanzando impulsados por el entrenamiento, la disciplina, el orgullo de unidad y la certeza de que retirarse bajo fuego significa ser abatidos como perros. Pero el ímpetu del ataque francés es aterrador. Ya casi alcanzan la cima. Los británicos pueden ver sus rostros, la determinación en sus ojos. Los oficiales gritan órdenes. Algunos de los soldados británicos más jóvenes empiezan a flaquear. Nunca han visto nada igual. Nunca se han enfrentado a semejante avalancha humana que se dirige directamente hacia ellos. Entonces, la tragedia golpea. Uno de los regimientos británicos situados a la izquierda de la línea, el primer batallón del 21º Regimiento, el regimiento de Gloucesters, se desbanda repentinamente.
No es cobardía. Son buenos hombres, pero están cansados, hambrientos, superados en número, y la visión de miles de soldados de infantería franceses cargando colina arriba es simplemente demasiado. Comienzan a retroceder. Los franceses, presintiendo la victoria, avanzan con un grito triunfal. El colapso del 28 Mea crea una brecha en la línea británica. La infantería francesa la atraviesa a raudales. Otros regimientos británicos, al ver su flanco expuesto, comienzan a retroceder. En cuestión de minutos, la cima del Cerero de Medi se convierte en un caos. Los soldados británicos se repliegan en desorden. La infantería francesa se extiende por la colina. Si esto continúa durante 5 minutos más, la batalla estará perdida. Pero entonces sucede algo extraordinario. El general Hill avanza a caballo. Es un hombre corpulento, no particularmente imponente físicamente, pero sus hombres lo adoran. Lo llaman Papá Hill por el cariño paternal que les profesa. Ahora los arenga con tan solo su presencia y su voz serena. 29. De grita, dirigiéndose a uno de sus regimientos. ¿Recuerdan Egipto? Es una referencia a su servicio en la campaña egipcia años atrás, un recordatorio de su historia y orgullo compartidos. El 21º regimiento se reagrupa. Otras unidades siguen su ejemplo. La línea británica comienza a reorganizarse mientras los franceses siguen avanzando. Y ahora, al atardecer, sucede algo que se convertirá en uno de los momentos más famosos de la historia militar británica. 3 batallones británicos, el 29 Briteo, el 48 y elementos del 66 Regimiento, con un total de unos 2.000 hombres, calaron bayonetas y contraatacaron. No esperaron órdenes, no formaron líneas perfectas, simplemente cargaron directamente contra la columna francesa, que los superaba en número 4-1. No debería funcionar. Según todas las reglas de la ciencia militar, 2.000 hombres cargando cuesta arriba contra 8.000 soldados atrincherados deberían resultar en la aniquilación de los atacantes. Pero los británicos contaban con varias ventajas. Luchan por recuperar su posición, lo que les infunde desesperación y furia. Están desplegados en línea, lo que los dispersa y los hace parecer más numerosos de lo que son. Y, crucialmente, los franceses acaban de completar un extenuante asalto cuesta arriba y están desorganizados, intentando afianzar su posición en la cima. La carga británica a la bayoneta impacta a los franceses como un rayo. No hay descarga ni pausa para disparar. Los casacas rojas se lanzan directamente contra la infantería francesa con las bayonetas caladas, gritando como locos. El impacto es tremendo. Los franceses, exhaustos tras el ascenso y sin esperar un contraataque, flaquean. Los hombres al frente de la columna francesa intentan darse la vuelta y huir, pero no pueden, porque miles de hombres más los presionan por detrás. Lo que sigue es una carnicería. Las bayonetas británicas se alzan y se hunden. Los hombres gritan. La sangre salpica la hierba seca española. La columna francesa comienza a desintegrarse. Los hombres se dispersan y huyen colina abajo. Los británicos los persiguen. Ya no son una formación disciplinada, sino una turba de soldados vengativos que apuñalan y disparan a todo francés que encuentran a su alcance. En 20 minutos, los franceses han sido expulsados por completo del Cher de Medi. Dejan tras de sí cientos de muertos y heridos. Los británicos también han sufrido grandes pérdidas, pero han mantenido la posición clave. Al caer la noche del 27 de julio, ambos ejércitos se preparan para pasar la noche exhaustos, sabiendo que la verdadera batalla aún está por venir. La noche es infernal. Los heridos yacen, clamando por agua que no existe. Los hospitales de campaña están desbordados. Los cirujanos trabajan a la luz de las velas, amputando miembros destrozados, buscando balas de almizcle, haciendo lo poco que pueden con los rudimentarios conocimientos médicos de la época. Muchos heridos simplemente se desangran donde caen porque no hay nadie que los ayude. Los soldados ilesos intentan descansar, pero es casi imposible. Yacen sobre el suelo desnudo, sin refugio. Muchos no tienen comida.
La situación del agua es crítica. Algunos hombres tienen tanta sed que beben de charcos teñidos de rojo sangre. Los oficiales se mueven en la oscuridad, vigilando a sus hombres, intentando mantener la moral alta. El propio Wellesley apenas duerme. Recorre las líneas enemigas, examinando posiciones, planificando el día siguiente. Los franceses están en mejor situación en cuanto a suministros, pero su moral se ha visto afectada. Se suponía que debían expulsar a los británicos de esa colina, pero en cambio fueron rechazados con grandes pérdidas. Aún así, cuentan con una abrumadora superioridad numérica y ambos bandos saben que mañana se librará un enfrentamiento decisivo. 28 de julio de 1809. El sol sale sobre el campo de batalla, revelando una escena de devastación. Los cadáveres yacen esparcidos por las laderas del Serid Mehdi. Los heridos que sobrevivieron a la noche gimen lastimeramente. ¿El calor ya aprieta? A media mañana será insoportable de nuevo. Wellesley sale a inspeccionar sus líneas. Viste sencillamente un abrigo azul y un sombrero de 3 picos. No lleva espada, solo un pequeño telescopio que usa constantemente para observar las posiciones francesas. Sus oficiales le siguen de cerca. Los soldados lo vitorean al pasar, a lo que él responde con un leve asentimiento. No es dado a gestos dramáticos ni discursos apasionados. Su estilo de liderazgo es sereno, analítico y se centra intensamente en la situación táctica. El despliegue francés se va aclarando a medida que se disipa la niebla matutina. Víctor ha recibido refuerzos durante la noche y el rey José ha llegado con aún más tropas. Los franceses cuentan ahora con 46.000 hombres frente a los 20.000 británicos de Wellesley. Los 35.000 españoles al mando de Cuester están posicionados a la derecha británica en Tala y sus alrededores. Pero Wellesley no se hace ilusiones sobre su eficacia en combate. Sabe que cuando los franceses ataquen en serio, prácticamente los enfrentará solo con sus tropas británicas. El plan francés es sencillo: un asalto masivo al centro británico con una fuerza abrumadora. Usarán su superioridad numérica para romper la línea británica, luego flanquearán al ejército de Wellesley y lo aniquilarán por completo. No es una táctica sutil, pero con su superioridad numérica debería funcionar. Hacia el mediodía, la artillería francesa abre fuego. Decenas de cañones apostados en las colinas frente a la línea británica comienzan a bombardear las posiciones británicas. Los proyectiles silban en el aire, dejando sangrientos surcos entre las apretadas filas británicas. Los proyectiles estallan sobre las formaciones, cubriendo a los hombres con fragmentos mortales. Los británicos tienen muchos menos cañones, y la artillería que poseen es en su mayoría ineficaz a esa distancia. Los hombres de Wellesley no pueden hacer más que resistir. Este es uno de los aspectos más difíciles de comprender de la guerra en esta época. Se esperaba que los soldados permanecieran en formación, hombro con hombro, mientras la artillería enemiga los acribillaba. No podían ponerse a cubierto, no podían esquivar, solo tenían que quedarse allí, viendo cómo sus camaradas caían como moscas, esperando la orden de avanzar. La tensión psicológica era inmensa. Muchos hombres vomitaban de puro terror. Algunos se desmayaban, pero la mayoría se mantenía firme, impulsados por la disciplina, el orgullo de la unidad y el miedo a ser tachados de cobardes. El bombardeo se prolongó durante 2 horas. Los regimientos británicos, que comenzaron el día con 800 hombres, quedaron reducidos a 600, luego a 500, sin siquiera disparar un tiro. Los oficiales cayeron junto con sus hombres. Los comandantes de compañía fueron asesinados y reemplazados por sus subordinados, quienes a su vez murieron y fueron reemplazados por sargentos. Los servicios médicos volvieron a colapsar. No hay dónde llevar a los heridos, salvo detrás de la cresta, donde yacen en largas filas esperando un tratamiento que quizá nunca llegue. Alrededor de las 2 de la tarde, la infantería francesa comienza a avanzar. 40.000 hombres, formados en enormes columnas, marchan hacia las líneas británicas. Las columnas son tan densas que, desde la distancia, parecen sólidos bloques azules.
El redoble de tambores de la caballería, el ritmo de ataque francés, resuena por todo el valle. Oficiales a caballo encabezan las columnas, blandiendo sus espadas y lanzando gritos de ánimo. Las águilas regimentales brillan bajo el intenso sol. Wellesley los observa acercarse. Su rostro permanece impasible. Ya ha calculado el momento crítico, el instante preciso en que sus hombres deben disparar para lograr el máximo efecto. Si disparan demasiado pronto, la descarga se desperdiciará en la cabeza de la columna a larga distancia. Si disparan demasiado tarde, los franceses los alcanzarán antes de que puedan recargar. Todo depende del momento preciso. Los franceses avanzan sin cesar. Ahora cantan o gritan consignas. El grito de ¡Viva! Resuena en todo el campo de batalla. Los británicos permanecen en absoluto silencio. Tienen órdenes de no disparar hasta que se les ordene. La tensión es insoportable. Los hombres aprietan sus mosquetes con tanta fuerza que se les ponen blancos los nudillos. Algunos rezan en voz baja. 500 yardas. Los británicos ya pueden ver a los franceses individualmente, ver sus rostros, ver las expresiones de determinación y furia en la batalla. 400 yardas. Los oficiales británicos alzan sus espadas, listos para dar la orden. 300 yardas. Los franceses avanzan más rápido, trotando. 200 yardas a 150 yardas. Wellesley da la orden. ¡Fuego! 20.000 mosquetes disparan simultáneamente. El sonido es indescriptible, una onda expansiva que se siente en el pecho. El humo es tan denso que durante varios segundos la visibilidad es nula. Cuando se disipa, las primeras filas de las columnas francesas han desaparecido por completo. Cientos de hombres yacen muertos o agonizantes. Las columnas se tambalean, pero siguen avanzando. Los británicos recargan con frenética velocidad. 15 segundos. Fuego. Otra devastadora descarga impacta contra los franceses. Los hombres caen en filas junto a las ventanas, pero son muchísimos, demasiados, y siguen llegando entre el humo y la carnicería. Ahora los británicos pueden ver las bayonetas acercándose. Se pueden ver las expresiones de odio y furia en los rostros de los soldados franceses. Algunos regimientos disparan una tercera descarga. Otros no tienen tiempo. Las columnas francesas se abalanzan sobre la línea británica como una ola gigante contra un malecón. Lo que sigue es un caos indescriptible. Esto no es el combate ordenado y coreografiado que se ve en las películas. Es un infierno confuso y desgarrador donde los hombres se enzarzan en luchas cuerpo a cuerpo, apuñalándose con bayonetas, golpeándose con las culatas de los mosquetes, mordiéndose y arañándose cuando les arrebatan las armas. Los hombres resbalan en charcos de sangre y son pisoteados por sus propios camaradas. Los oficiales son derribados de sus caballos y asesinados a machetazos. La cohesión de las unidades se desmorona en decenas de escaramuzas individuales en el centro de la línea británica, cerca de donde se encuentra la Brigada de la Guardia. La situación es crítica. Una enorme columna francesa ha penetrado la posición británica inicial y amenaza con dividir al ejército en dos. Si logran romper las líneas por completo, la batalla estará perdida. Los regimientos británicos a ambos lados del frente intentan frenéticamente girar para hacer frente a la amenaza. Pero es como intentar virar un barco en medio de una tormenta. Las unidades se entremezclan. Las órdenes son confusas y los franceses siguen enviando más hombres a la brecha. Wellesley ve que la crisis se avecina y actúa de inmediato. Ordena movilizar a su reserva, la Brigada de la Guardia. Se trata de tropas de élite, la mejor infantería del ejército británico. Han sido reservadas precisamente para una emergencia como esta. Ahora marchan hacia el fragor de la batalla. Banderas ondeando, tambores resonando, avanzan en formación, perfecta a pesar del caos que los rodea, como si estuvieran en un desfile en lugar de un campo de batalla. La Brigada de la Guardia cuenta con unos 1.500 hombres. La fuerza francesa que amenaza con romper las líneas tiene al menos 5.000. Pero la Guardia tiene algo que los franceses no. Están frescos,
mantienen una formación impecable y avanzan hacia el flanco de la columna francesa. Los franceses están tan apiñados que apenas pueden moverse, y mucho menos maniobrar. La mayoría de los soldados franceses ni siquiera pueden usar sus armas porque están aplastados contra sus compañeros. Los guardias se detienen a 50 yardas de la columna francesa. ¡Preparados! La primera fila se arrodilla, con los mosquetes apuntando. La segunda fila permanece de pie, apuntando por encima de sus cabezas. ¡Presente! Dos filas de mosquetes apuntan a los franceses, que se encuentran muy juntos. ¡Fuego! La descarga a quemarropa es devastadora. A 50 metros, cada bala de mosquete da en el blanco. El flanco de la columna francesa se deshace en sangre y gritos. Los hombres caen amontonados. Los supervivientes intentan girarse para encarar esta nueva amenaza, pero no pueden. Están demasiado apiñados, demasiado desorganizados. Recargar. Los guardias recargan con precisión milimétrica. 15 segundos. Presente. Fuego. Otra descarga azota a los franceses. Esto es demasiado. La columna francesa comienza a desmoronarse. Los hombres de la retaguardia empiezan a huir. Los del medio intentan rendirse. Las unidades de vanguardia, aún combatiendo con otras unidades británicas, se ven repentinamente sin apoyo y se retiran en confusión. Los guardias no los persiguen. Han cumplido su cometido. Reorganizan sus filas, preparan sus equipos y se mantienen listos para la próxima amenaza. Sus oficiales ya informan de las bajas y organizan la redistribución de municiones. Es esta férrea disciplina, esta capacidad de mantener el orden incluso en medio del caos, lo que hace a la infantería británica tan formidable. Pero la batalla dista mucho de haber terminado. A lo largo de toda la línea de 2 millas, la lucha continúa con feroz intensidad. En algunos puntos, los británicos hacen retroceder a los franceses. En otros, apenas resisten. Algunos regimientos protagonizan actos de extraordinario heroísmo o sufren pérdidas catastróficas, a menudo ambas cosas a la vez. En el flanco izquierdo británico, cerca del Cero de Medellín, aparece repentinamente la caballería francesa. Estos son jinetes curtidos en 1000 batallas, buscando una oportunidad para explotar cualquier debilidad en la línea británica. Avistan un regimiento británico muy castigado y ligeramente fuera de posición, el 23, o regimiento, los Royal Welch Fusiliers. El comandante de la caballería francesa aprovecha la oportunidad y ordena la carga. La carga de caballería contra la infantería en formación suele acabar mal para la caballería. Los caballos no cargan contra una muralla de bayonetas, pero si la infantería está desorganizada o a campo abierto, la caballería puede masacrarla. El 21 Regimiento es vulnerable, pues aún intenta reagruparse tras repeler un ataque de infantería francesa. Al ver venir a la caballería, intentan formar en cuadro. La formación defensiva, diseñada para derrotar a la caballería, es demasiado lenta. Los jinetes franceses arremeten contra ellos con furia. Sables en alto. Los británicos logran disparar una descarga de raquetas que derriba a algunos caballos y jinetes. Pero entonces, la caballería se une a ellos. Los sables relucen. Los hombres gritan. El 23 no es aniquilado. En menos de 5 minutos, el regimiento pierde 250 hombres, entre muertos y heridos, de un total de 600. Los supervivientes se dispersan, pero la caballería británica los observa. El 21 de dragones ligeros, la caballería británica, contraataca. Arremete contra la caballería francesa mientras ésta aún se encuentra desorganizada tras su ataque a la infantería. Se desata una violenta refriega. Los jinetes se atacan con sables. Los caballos se encabritan y relinchan. Es rápido, brutal y confuso.
Tras varios minutos de combate cuerpo a cuerpo, ambos bandos se retiran. Los franceses han sido detenidos, pero el daño al 23 Regimiento ya está hecho. Mientras tanto, en el centro se está gestando otra crisis. El 28 Regimiento, la misma unidad que se dispersó en Cerida-Medy el día anterior, vuelve a estar bajo una fuerte presión. Ya han sufrido graves bajas por la artillería francesa y ahora una nueva columna francesa se abalanza sobre ellos. El comandante del 28 Arofeso, el teniente coronel Belson, ha muerto. El segundo al mando está herido. Un comandante intenta mantener la cohesión del regimiento, pero los hombres flaquean. Entonces sucede algo extraordinario. Un joven sargento, el 126, oficial de menor rango, toma la bandera del regimiento y la ondea sobre su cabeza. La bandera, símbolo del honor y la identidad del regimiento, es sagrada. Los hombres morirán por protegerla. Verla ondear desafiante mientras los franceses se acercan infunde valor a los soldados que titubean. Se reagrupan alrededor de la bandera y se mantienen firmes. Cuando la columna francesa entra en alcance, el 21 lanza una descarga devastadora que detiene el ataque en seco. El estandarte que porta la bandera es alcanzado por varias balas de mosquete y cae. Otro oficial toma la bandera inmediatamente antes de que toque el suelo. Él también cae abatido en cuestión de segundos. Un sargento las toma a continuación. Las banderas pasan por 4 manos distintas en 4 minutos. Cada portador cae abatido, pero las banderas nunca caen y el 28 nunca se rinde. Al final de la batalla, 15 hombres habrán muerto o resultado heridos portando esas banderas. Pero el regimiento mantendrá su posición. Esta escena se repite a lo largo de todo el frente británico. Los oficiales que lideran desde el frente caen abatidos. Los sargentos toman el mando. Cuando los sargentos caen, los cabos asumen el puesto. Cuando ya no quedan cabos, los soldados rasos toman el mando. El sistema de entrenamiento y disciplina del ejército británico está demostrando su eficacia. Incluso con la estructura de mando formal hecha añicos, el ejército sigue funcionando. Alrededor de las 4 de la tarde, los franceses lanzan su máximo esfuerzo. Todas las unidades disponibles se lanzan a un asalto masivo. Van a arrasar el centro británico por pura superioridad numérica o morir en el intento. Wellesley, observando desde su puesto de mando, sabe que este es el momento crítico. Si su línea se rompe ahora, todo el ejército será aniquilado. Pero ya no le queda nada que desplegar. Ha utilizado todas sus reservas. Todas sus unidades están ya en combate. Lo único que puede hacer es confiar en que sus hombres resistan. El ataque francés cae en la unión entre la división de Sherbrooke y la de Mackenzie, justo en el corazón de la posición británica. 10.000 soldados de infantería franceses, formados en 3 enormes columnas, avanzan al son de los tambores y con águilas en vuelo. La artillería británica dispara contra ellos a quemarropa, convirtiendo prácticamente los cañones en escopetas gigantes. Cada disparo arrasa las filas francesas, pero siguen avanzando. La infantería británica está exhausta. Llevan horas luchando bajo un calor sofocante. Muchos están heridos. Todos tienen sed, hambre y están al límite de sus fuerzas. Les queda poca munición. Algunos regimientos solo tienen 10 cartuchos por hombre, pero permanecen en sus filas, listos para recibir el ataque. Las columnas francesas arremeten contra la línea británica. Esta vez, el impacto es tan poderoso que varias compañías británicas son empujadas hacia atrás por la inmensa masa de hombres. Se desatan combates a bayoneta a lo largo de todo el punto de contacto. El ruido es indescriptible. Miles de hombres gritando, chillando, el choque del acero contra el acero. Entonces, el estallido de los mosquetes disparados a quemarropa.
oficiales vociferando órdenes que nadie puede oír. Un regimiento británico, el 48.0, el regimiento de Northamptonshire, está rodeado por tres flancos. La infantería francesa los ataca de frente y por ambos flancos. El regimiento forma un triángulo irregular, disparando en todas direcciones. Su comandante, el coronel Donallan, va a caballo en el centro de la formación, dirigiendo el fuego con serenidad, como si estuviera en un ejercicio de entrenamiento. Una bala de fusil francés le destroza el brazo izquierdo. Ni siquiera desmonta. Una enorme columna francesa ha penetrado la posición británica inicial y amenaza con dividir al ejército en dos. Si logran romper las líneas por completo, la batalla estará perdida. Los regimientos británicos a ambos lados del frente intentan frenéticamente girar para hacer frente a la amenaza. Pero es como intentar virar un barco en medio de una tormenta. Las unidades se entremezclan, las órdenes son confusas, y los franceses siguen enviando más hombres a la brecha. Wellesley ve que la crisis se avecina y actúa de inmediato. Ordena movilizar a su reserva, la Brigada de la Guardia. Se trata de tropas de élite, la mejor infantería del ejército británico. Han sido reservadas precisamente para una emergencia como esta. Ahora marchan hacia el fragor de la batalla. Banderas ondeando, tambores resonando. Avanzan en formación perfecta a pesar del caos que los rodea, como si estuvieran en un desfile en lugar de un campo de batalla. La Brigada de la Guardia cuenta con unos 1.500 hombres. La fuerza francesa que amenaza con romper las líneas tiene al menos 5.000. Pero la Guardia tiene algo que los franceses no. Están frescos, mantienen una formación impecable y avanzan hacia el flanco de la columna francesa. Los franceses están tan apiñados que apenas pueden moverse, y mucho menos maniobrar. La mayoría de los soldados franceses ni siquiera pueden usar sus armas, porque están aplastados contra sus compañeros. Los guardias se detienen a 50 yardas de la columna francesa. ¡Preparados! La primera fila se arrodilla, con los mosquetes apuntando. La segunda fila permanece de pie, apuntando por encima de sus cabezas. ¡Presente! Dos filas de mosquetes apuntan a los franceses, que se encuentran muy juntos. ¡Fuego! La descarga a quemarropa es devastadora. A 50 metros, cada bala de mosquete da en el blanco. El flanco de la columna francesa se deshace en sangre y gritos. Los hombres caen amontonados. Los supervivientes intentan girarse para encarar esta nueva amenaza, pero no pueden. Están demasiado apiñados, demasiado desorganizados. Recargar. Los guardias recargan con precisión milimétrica. 15 segundos. ¡Presente! ¡Fuego! Otra descarga azota a los franceses. Esto es demasiado. La columna francesa comienza a desmoronarse. Los hombres de la retaguardia empiezan a huir. Los del medio intentan rendirse. Las unidades de vanguardia, aún combatiendo con otras unidades británicas, se ven repentinamente sin apoyo y se retiran en confusión. Los guardias no los persiguen. Han cumplido su cometido, reorganizan sus filas, preparan sus equipos y se mantienen listos para la próxima amenaza. Sus oficiales ya informan de las bajas y organizan la redistribución de municiones. Es esta férrea disciplina, esta capacidad de mantener el orden incluso en medio del caos, lo que hace a la infantería británica tan formidable. Pero la batalla dista mucho de haber terminado. A lo largo de toda la línea de 2 millas, la lucha continúa con feroz intensidad. En algunos puntos, los británicos hacen retroceder a los franceses. En otros, apenas resisten. Algunos regimientos protagonizan actos de extraordinario heroísmo o sufren pérdidas catastróficas, a menudo ambas cosas a la vez. En el flanco izquierdo británico, cerca del Cero de Medellín, aparece repentinamente la caballería francesa. Estos son jinetes curtidos en 1000 batallas, buscando una oportunidad para explotar cualquier debilidad en la línea británica. Avistan un regimiento británico muy castigado y ligeramente fuera de posición, el 23º Regimiento, los Royal Welsh Fusiliers. El comandante de la caballería francesa aprovecha la oportunidad y ordena la carga. La carga de caballería contra la infantería en formación
suele acabar mal para la caballería. Los caballos no cargan contra una muralla de bayonetas, pero si la infantería está desorganizada o a campo abierto, la caballería puede masacrarla. El 23 punto regimiento es vulnerable, pues aún intenta reagruparse tras repeler un ataque de infantería francesa. Al ver venir a la caballería, intentan formar en cuadro. La formación defensiva, diseñada para derrotar a la caballería, es demasiado lenta. Los jinetes franceses arremeten contra ellos con furia, sables en alto. Los británicos logran disparar una descarga de raquetas que derriba a algunos caballos y jinetes, pero entonces la caballería se une a ellos. Los sables relucen, los hombres gritan. El 23 CO es aniquilado. En menos de 5 minutos, el regimiento pierde 250 hombres, entre muertos y heridos, de un total de 600. Los supervivientes se dispersan, pero la caballería británica los observa. El 23 de dragones ligeros, la caballería británica contraataca. Arremete contra la caballería francesa, mientras ésta aún se encuentra desorganizada tras su ataque a la infantería. Se desata una violenta refriega. Los jinetes se atacan con sables. Los caballos se encabritan y relinchan. Es rápido, brutal y confuso. Tras varios minutos de combate cuerpo a cuerpo, ambos bandos se retiran. Los franceses han sido detenidos, pero el daño al 23 tonto regimiento ya está hecho. Mientras tanto, en el centro, se está gestando otra crisis. El 28 regimiento, la misma unidad que se dispersó en Cerida-Mehdi el día anterior, vuelve a estar bajo una fuerte presión. Ya han sufrido graves bajas por la artillería francesa, y ahora una nueva columna francesa se abalanza sobre ellos. El comandante del 28, el teniente coronel Belson, ha muerto. El segundo al mando está herido. Un comandante intenta mantener la cohesión del regimiento, pero los hombres flaquean. Entonces sucede algo extraordinario. Un joven sargento, el oficial de menor rango, toma la bandera del regimiento y la ondea sobre su cabeza. La bandera, símbolo del honor y la identidad del regimiento, es sagrada. Los hombres morirán por protegerla. Verla ondear desafiante mientras los franceses se acercan infunde valor a los soldados que titubean. Se reagrupan alrededor de la bandera y se mantienen firmes. Cuando la columna francesa entra en alcance, el 28 lanza una descarga devastadora que detiene el ataque en seco. El estandarte que porta la bandera es alcanzado por varias balas de mosquete y cae. Otro oficial toma la bandera inmediatamente antes de que toque el suelo. Él también cae abatido en cuestión de segundos. Un sargento las toma a continuación. Las banderas pasan por 4 manos distintas en 4 minutos. Cada portador cae abatido. Pero las banderas nunca caen y el 28 nunca se rinde. Al final de la batalla, 15 hombres habrán muerto o resultado heridos portando esas banderas. Pero el regimiento mantendrá su posición. Esta escena se repite a lo largo de todo el frente británico. Los oficiales que lideran desde el frente caen abatidos. Los sargentos toman el mando. Cuando los sargentos caen, los cabos asumen el puesto. Cuando ya no quedan cabos, los soldados rasos toman el mando. El sistema de entrenamiento y disciplina del ejército británico está demostrando su eficacia. Incluso con la estructura de mando formal hecha añicos, el ejército sigue funcionando. Alrededor de las 4 de la tarde, los franceses lanzan su máximo esfuerzo. Todas las unidades disponibles se lanzan a un asalto masivo. Van a arrasar el centro británico por pura superioridad numérica o morir en el intento. Wellesley, observando desde su puesto de mando, sabe que este es el momento crítico. Si su línea se rompe ahora, todo el ejército será aniquilado. Pero ya no le queda nada que desplegar. Ha utilizado todas sus reservas. Todas sus unidades están ya en combate. Lo único que puede hacer es confiar en que sus hombres resistan. El ataque francés cae en la unión entre la división de Sherbrooke y la de Mackenzie, justo en el corazón de la posición británica. 10.000 soldados de infantería franceses, formados en 3 enormes columnas, avanzan al son de los tambores y con águilas en vuelo. La artillería británica dispara contra ellos a quemarropa, convirtiendo prácticamente los cañones
en escopetas gigantes. Cada disparo arrasa las filas francesas, pero siguen avanzando. La infantería británica está exhausta. Llevan horas luchando bajo un calor sofocante. Muchos están heridos. Todos tienen sed, hambre y están al límite de sus fuerzas. Les queda poca munición. Algunos regimientos solo tienen 10 cartuchos por hombre, pero permanecen en sus filas, listos para recibir el ataque. Las columnas francesas arremeten contra la línea británica. Esta vez, el impacto es tan poderoso que varias compañías británicas son empujadas hacia atrás por la inmensa masa de hombres. Se desatan combates a bayoneta a lo largo de todo el punto de contacto. El ruido es indescriptible. Miles de hombres gritando, chillando, el choque del acero contra el acero, el estallido de los mosquetes disparados a quemarropa, oficiales vociferando órdenes que nadie puede oír. Un regimiento británico, el 48 Sekiro, el regimiento de Northamptonshire, está rodeado por 3 flancos. La infantería francesa los ataca de frente y por ambos flancos. El regimiento forma un triángulo irregular, disparando en todas direcciones. Su comandante, el coronel Donalan, va a caballo en el centro de la formación, dirigiendo el fuego con serenidad, como si estuviera en un ejercicio de entrenamiento. Una bala de fusil francés le destroza el brazo izquierdo. Ni siquiera desmonta. Cambia la espada a la mano derecha y sigue dando órdenes. El 48 Regimiento está siendo diezmado hombre a hombre. Empezaron la batalla con 700 hombres. Ahora solo quedan 400, luego 300. Se han quedado sin munición. Los oficiales dan la orden de calar bayoneta. Preparados para cargar. Van a contraatacar. 300 hombres cargarán contra varios miles de soldados de infantería franceses, pues es la única opción que les queda. Pero antes de que puedan lanzar su desesperado ataque, llega la ayuda. El tercer regimiento de la Guardia, tras repeler un ataque contra su propio sector, gira a la izquierda y lanza una devastadora descarga contra el flanco de la columna francesa, atacando al 48 Regimiento. Los franceses, ya desorganizados por el asalto, no pueden resistir esta nueva amenaza y comienzan a replegarse. La crisis en este sector de la línea ha pasado, pero ha estado a punto de ser fatal. El 48 Tutintuantuo ha perdido la mitad de sus efectivos. Denelan finalmente se desmaya por la pérdida de sangre y tiene que ser trasladado a la retaguardia. Pero la línea se mantiene. No todos corren con la misma suerte. A la derecha del 48 Po, el 87 Regimiento, el regimiento irlandés del Príncipe de Gales, se queda completamente sin munición. Se enfrentan a una columna francesa a corta distancia, sin posibilidad de contraatacar. Los franceses, intuyendo una oportunidad, avanzan. El 87 Regimiento no tiene más remedio que retirarse. No huyen. Realizan una retirada combativa, replegándose en orden mientras usan sus bayonetas para mantener a raya a los franceses. Pero esto deja una peligrosa brecha en la línea británica. Una vez más, Wellesley debe improvisar con lo que tenga a mano. Él mismo lidera una unidad compuesta por los restos dispersos de varias compañías, diezmadas para cerrar la brecha. Durante varios minutos, el comandante de todo el ejército británico se encuentra en primera línea, expuesto al fuego de mosquetes franceses, reagrupando a los rezagados y dirigiéndolos a sus posiciones. Es increíblemente arriesgado. Si Wellesley muere o resulta herido, toda la estructura de mando del ejército se derrumbará. Pero no hay otra opción. La línea debe resistir. Hacia las 5 de la tarde, los ataques franceses comienzan a perder fuerza. Los soldados franceses están tan exhaustos como los británicos. Han sufrido enormes bajas. Muchas unidades se han visto reducidas a la mitad de su fuerza o incluso menos. El terreno frente a la posición británica está cubierto de cadáveres y heridos franceses. Algunas zonas están tan densamente pobladas de cuerpos que es imposible caminar sin pisar alguno. Pero los franceses aún no se rinden. Se repliegan, se reagrupan y se preparan para un último ataque. Esta vez, atacarán a los británicos justo donde su línea se une a la española en Tala.
Los franceses calculan que los españoles son el punto más débil de la posición aliada. Si logran romper el cerco ahí, podrán entrar en Tala y flanquear a toda la línea británica. Tienen razón respecto a los españoles. Cuando comienza el ataque francés, apoyado por un intenso fuego de artillería, muchas unidades españolas se desintegran. Batallones enteros arrojan sus armas y huyen. En cuestión de minutos, los franceses capturan varios cañones españoles y avanzan hacia Tala. El flanco derecho británico queda completamente expuesto. Wellesley, al presenciar el desastre, reacciona con su característica rapidez. Ordena a la división de Mackenzie, ya maltrecha tras luchar en el centro, que se desplace a la derecha y forme un nuevo flanco. Es una maniobra increíblemente difícil de ejecutar bajo fuego, pero los británicos la llevan a cabo con éxito. Extienden su línea en ángulo recto, creando una formación en esquina que bloquea el avance francés. Mientras tanto, en la propia Tala, no todos los españoles han huido. Cuester, a pesar de su edad y su avanzada edad, ha llegado a caballo a la ciudad y arenga personalmente a sus tropas. Algunas unidades españolas, inspiradas por el valor de sus generales, se vuelven contra ellas y entablan combate. En las estrechas calles de Tala se desarrolla una confusa batalla cuerpo a cuerpo. Soldados franceses y españoles luchan casa por casa, habitación por habitación. Tropas británicas de la división de Campbell se unen a la lucha, y poco a poco los franceses son repelidos. Pero esta última crisis ha tenido un alto coste para los británicos. Mackenzie, el comandante de la división, ha resultado herido. Las bajas siguen aumentando. Algunos regimientos británicos cuentan con menos de 300 hombres operativos. Todo el ejército está al borde del colapso por puro agotamiento. Al caer la noche del 28 de julio, los franceses finalmente suspenden el ataque. Han sufrido pérdidas catastróficas. Más de 7.000 soldados franceses han muerto o resultado heridos. Muchos regimientos han quedado diezmados como unidades de combate. El terreno a kilómetros a la redonda está cubierto de escombros de la batalla, armas rotas, equipo abandonado, caballos muertos y, sobre todo, cadáveres. Innumerables cadáveres. Los británicos han perdido 5.000 hombres entre muertos y heridos de un total de 20.000, una tasa de bajas del 25%. Algunos regimientos han sufrido pérdidas mucho mayores. La Brigada de la Guardia ha perdido casi la mitad de sus efectivos. El 29º Regimiento, que contraatacó con tanta brillantez en el Sero de Mehdi, se ha reducido de 800 a 300 hombres. El 48º ha sufrido pérdidas similares, pero ha salido victorioso. Contra todo pronóstico, el ejército británico resistió y asestó una devastadora derrota a los franceses. El ejército de Víctor está aniquilado. El rey José se retira. El mito de la invencibilidad francesa se ha desmoronado en los campos ensangrentados que rodean Tala. Aquella noche es incluso peor que la anterior. El campo de batalla está sembrado de heridos, británicos, franceses y españoles por igual. Miles y miles yacen en la oscuridad, clamando por una ayuda que, en muchos casos, jamás llegará. Es imposible evacuarlos a todos, imposible atenderlos a todos, imposible siquiera darles agua a todos. El servicio médico británico, en la medida en que existe, consta de un puñado de cirujanos y sus ayudantes. Quizá un cirujano por cada 1.000 hombres del ejército. Decir que están desbordados es quedarse corto. Se ahogan en un mar de cadáveres y no les queda más remedio que practicar un triaje brutal, tratando a quienes podrían sobrevivir y dejando a quienes probablemente no lo harán. Los hospitales de campaña son una pesadilla hecha realidad. Se instalan en cualquier edificio que se pueda requisar. Graneros, iglesias, casas de aterrorizados civiles españoles. Los cirujanos trabajan toda la noche a la luz de las linternas, creando focos de luz en la oscuridad donde el horror se concentra con mayor intensidad. Realizan amputaciones y otros procedimientos con instrumentos que parecerían más propios de una carnicería que de un hospital. No hay anestesia, salvo alcohol u opio.
El suministro de ambos es críticamente limitado. La mayoría de los hombres deben someterse a la cirugía estando completamente conscientes. El tratamiento principal para cualquier herida grave en una extremidad es la amputación. Si una bala de metralla ha destrozado un brazo o una pierna, se amputa la extremidad. El procedimiento se realiza lo más rápido posible para minimizar la pérdida de sangre y el shock. Un cirujano experto puede amputar una pierna en menos de 5 minutos, trabajando con una rapidez desesperada mientras el paciente grita y se retuerce. Realiza una incisión circular a través de la piel y el músculo, corta hasta el hueso y luego lo abre con una sierra de amputación especializada. Los vasos sanguíneos principales se ligan con hilo de seda para evitar que el paciente se desangre. El muñón se cierra con un colgajo de piel, se sutura y se venda. Toda la operación se realiza con el paciente consciente, sujetado por 4 o 5 hombres fuertes que literalmente tienen que forcejear con un hombre adulto en medio de una agonía extrema. La supervivencia depende en gran medida de la suerte y la resistencia. Si la herida no daña un vaso sanguíneo importante, si no se produce una infección, si el cuerpo del paciente es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al shock, la pérdida de sangre y el trauma, podría vivir para volver a casa. Muchos no lo logran. Una infección causada por una bacteria cuya existencia se desconocía en 1809 acababa con la vida de la mayoría de los heridos en la primera semana tras la lesión. Los síntomas comenzaban con fiebre y líneas rojas que se extendían desde la herida. Aparecían señales de sepsis, luego delirio y finalmente la muerte. Los cirujanos no podían hacer nada más que observar impotentes cómo sus pacientes sucumbían. Muchos heridos permanecían tendidos en el campo de batalla durante horas o días antes de que alguien pudiera auxiliarlos. El campo de batalla se extiende kilómetros y kilómetros, y sencillamente no hay suficiente personal médico para cubrirlo todo. Algunos permanecerán allí 2 o 3 días bajo el brutal calor de julio, muriendo lentamente de sed, hipotermia y pérdida de sangre. Sus gritos de auxilio, pidiendo agua, pidiendo ayuda a Dios, pidiendo a sus madres, resuenan por todo el campo de batalla durante los largos y calurosos días y las frías noches. Es un sonido que perseguirá a los supervivientes el resto de sus vidas, que los despertará con sudores fríos décadas después. Los soldados británicos arriesgan sus vidas arrastrándose hasta el campo de batalla para dar agua a los heridos, tanto británicos como franceses. Es una de las reglas no escritas de la guerra en aquella época. Ayudas a los heridos si puedes, sin importar para qué bando hayan luchado. Simplemente eran hombres que cumplían con su deber. Hombres con familias, esperanzas y sueños que pagaron un precio terrible por servir a sus países. Los soldados comparten sus escasas provisiones de agua con los heridos enemigos, a veces sosteniendo la cabeza de un francés moribundo y dejándole beber de una cantimplora, ofreciéndoles el consuelo que pueden en sus últimos momentos. El calor diurno ha sido tan intenso que en algunas zonas se han producido incendios de pasto espontáneos, provocados por chispas de disparos de mosquete o quizás por las brasas humeantes de los cañonazos. El fuego se propaga rápidamente por la hierba seca. Los heridos que no pueden moverse mueren quemados vivos. Sus gritos resuenan por el campo de batalla durante la noche. Los soldados británicos arriesgan sus vidas para arrastrar a los heridos, tanto británicos como franceses, fuera del alcance de las llamas. Wellesley, exhausto pero sin poder descansar, pasa la noche lidiando con las consecuencias. Los informes de bajas llegan durante toda la noche. Son escalofriantes. Compañías enteras han sido aniquiladas. Batallones que marcharon a la batalla con 800 hombres ahora solo pueden reunir entre 3 y 400. Algunos de los mejores regimientos de Gran Bretaña han quedado diezmados. Y hay peores noticias. Los exploradores informan que el mariscal Soult se aproxima desde el norte con un ejército francés de 30.000 hombres. Si Soult se une a las maltrechas fuerzas de Victor, Wellesley se enfrentará a 50.000 soldados franceses con su propio ejército
reducido a 15.000 hombres efectivos. A pesar de la victoria, la posición británica es insostenible. Wellesley toma la decisión más difícil que un comandante puede tomar. Ordena la retirada. En la mañana del 29 de julio, mientras el sol despunta sobre la carnicería del campo de batalla, el ejército británico comienza la retirada. Dejan atrás a sus heridos que no pueden caminar. Simplemente no hay forma de transportarlos. Muchos de estos hombres serán capturados por los franceses. Algunos morirán a causa de sus heridas antes de que llegue la ayuda. Es una necesidad desgarradora. La retirada se lleva a cabo con orden. Los franceses, demasiado maltrechos para perseguirlos con agresividad, dejaron marchar a los británicos. Pero la situación seguía siendo una pesadilla. Los hombres estaban exhaustos, hambrientos y traumatizados por lo vivido. Marchaban bajo un calor abrasador con escasa comida y agua. Algunos caían rendidos por golpes de calor y agotamiento. La columna se extendía a lo largo de kilómetros. Wellesley replega con su ejército hasta la frontera portuguesa, a la seguridad de las líneas defensivas que allí había establecido. La campaña de Tala ha terminado. Técnicamente, ha sido una victoria. Los británicos derrotaron a una fuerza francesa superior en batalla campal, y el impacto político en Londres es enorme. Wellesley será nombrado Vic Wellington y aparecerá en el Salón de la Fama en reconocimiento a su hazaña. La victoria demuestra que las tropas británicas pueden enfrentarse a los ejércitos franceses en igualdad de condiciones y vencer. Pero Wellesley sabe lo cerca que estuvo de ser un desastre. Si tan solo una docena de cosas hubieran sido diferentes, si Hill no hubiera reagrupado a sus hombres en el Cermedi, si la brigada de la Guardia hubiera tardado un minuto más, si un regimiento británico más se hubiera desbandado, todo el ejército habría sido aniquilado. Ha aprendido duras lecciones de Tala. Nunca más avanzará tan profundamente en España sin líneas de suministro seguras. Nunca más confiará en la cooperación con aliados poco fiables, y será aún más cuidadoso al elegir sus posiciones y asegurarse una ruta de retirada. Para los soldados rasos que lucharon en Tala, la batalla se convierte en motivo de inmenso orgullo. Saben que se enfrentaron a una situación extremadamente desfavorable y que triunfaron gracias a su valentía y disciplina. Cuando finalmente se acuñe la medalla por la batalla, quienes lucharon allí la lucirán con especial orgullo. Muchos pondrán a sus hijos el nombre de la batalla. Durante décadas, las conversaciones en los bares comenzarán con «Cuando yo estuve en Tala». Los franceses, a pesar de su derrota, pueden consolarse con el hecho de haber expulsado a los británicos de España. El ejército de Víctor, aunque diezmado, no fue aniquilado. Se reconstruirá y volverá a luchar. Pero el aura de invencibilidad que ostentaban los ejércitos de Napoleón ha quedado seriamente dañada. Los comandantes británicos saben ahora que, con la táctica adecuada, el terreno propicio y la suficiente determinación, es posible derrotar a los ejércitos franceses. Para los españoles, Tala es una experiencia amarga. El pobre desempeño de su ejército, en particular el colapso en el flanco derecho, confirma las sospechas británicas sobre la eficacia militar española. La cooperación futura será limitada y estará marcada por la desconfianza mutua. Sin embargo, algunas unidades españolas lucharon con valentía, y el coraje personal de Cuester nunca se puso en duda. La resistencia del pueblo español a la ocupación francesa continuará, aunque cada vez más adoptará la forma de guerra de guerrillas en lugar de batallas convencionales. Las bajas de Tala son asombrosas si se tiene en cuenta que la batalla duró apenas 2 días. Aproximadamente 7.500 soldados franceses murieron, resultaron heridos o desaparecieron. 5.300 soldados británicos sufrieron bajas. Las bajas españolas son más difíciles de cuantificar, pero probablemente rondaron las 1.200. En total, casi 16.000 hombres murieron o resultaron heridos en una batalla que duró menos de 48 horas. Los heridos que sobrevivieron a sus lesiones iniciales se enfrentaron a un futuro incierto. La atención médica en 1809 era primitiva para los estándares actuales. No existían antibióticos.
ni se comprendía la teoría de los gérmenes, ni se disponía de anestesia más allá del alcohol o el opio. Los cirujanos solo contaban con los instrumentos más rudimentarios. Su principal tratamiento para las heridas graves era la amputación. Si una bala de almizcle destrozaba un brazo o una pierna, se amputaba la extremidad. La operación se realizaba con la mayor rapidez posible para minimizar la pérdida de sangre, a menudo en menos de 5 minutos. La supervivencia dependía en gran medida de la suerte y de la constitución del paciente. Muchos soldados heridos en Tala murieron no a causa de sus heridas, sino por infecciones días o semanas después. Otros sobrevivieron, pero quedaron discapacitados de por vida. Un soldado que perdía una extremidad era dado de baja del ejército con una pequeña pensión, a menudo insuficiente para vivir. Estos veteranos se convirtieron en una estampa habitual en las ciudades británicas, mendigando en las esquinas, con sus mangas vacías o piernas de palo como testimonio de su servicio. El campo de batalla permaneció como escenario de horror durante semanas tras el fin de los combates. Los muertos fueron enterrados apresuradamente en fosas comunes, pero había tantos cuerpos que la tarea duró días. En el calor de julio, la descomposición fue rápida. Según se cuenta, el olor se percibía a kilómetros de distancia. Los civiles que regresaban a sus hogares en Tala encontraron su pueblo y los alrededores convertidos en un vertedero carbonero. Tala marcó un punto de inflexión en la Guerra de la Independencia española, aunque esto no fue evidente de inmediato. Wellington, como ahora se le conocía, había demostrado que la infantería británica podía derrotar a las tropas francesas en campo abierto. Esto le otorgó credibilidad ante el gobierno británico y garantizó el apoyo continuo para la campaña peninsular. Durante los siguientes 4 años, consolidaría esta posición, creando las líneas defensivas de Torres Vedras, llevando a cabo una brillante campaña defensiva en Portugal y, finalmente, expulsando a los franceses de España por completo. La batalla también sentó muchas de las bases tácticas que Wellington emplearía durante el resto de la guerra. El uso de crestas para proteger a su infantería del fuego de artillería, la formación en 2 líneas de profundidad que maximizaba la potencia de fuego sin sacrificar la flexibilidad. El cuidadoso posicionamiento de las reservas para cubrir las brechas en la línea. La negativa a participar en acciones ofensivas prematuras. Todos estos elementos estuvieron presentes en Tala y se perfeccionarían en batallas posteriores. Para los franceses, Tala fue una advertencia de que la campaña española sería mucho más difícil de lo previsto. Napoleón había dado por sentado que ocupar España sería sencillo. El ejército español había sido derrotado en Medina del Río Seco y otras batallas. La resistencia española parecía desorganizada, pero Tala demostró que, con el apoyo británico, los españoles podían movilizar fuerzas efectivas. Sumado al creciente movimiento guerrillero, esto significaba que Francia tendría que destinar ingentes recursos a España. Recursos que más tarde serían cruciales para la campaña rusa y para la defensa de Francia. Los soldados que sobrevivieron a Tala lucharían en muchas otras batallas. Algunos estarían en Busouso, donde Wellington volvió a derrotar a un ejército francés desde una posición ventajosa en una cresta. Otros lucharían en Salamanca, donde Wellington demostró que no solo podía defender, sino también lanzar devastadoras ofensivas. Otros más estarían en Victoria, donde los franceses fueron finalmente expulsados de España, o en Toulouse, la última gran batalla de la Guerra de la Independencia española, y algunos estarían en Waterloo, 6 años después de Tala, donde muchos de los mismos regimientos que lucharon bajo el calor español se enfrentarían al mismísimo Napoleón en los campos de Bélgica. El legado de Tala en la historia militar británica es profundo. Consagró a Wellington como el mejor general británico desde Marlborough. Demostró la calidad de la infantería británica y la eficacia de su doctrina táctica. Proporcionó un modelo sobre cómo derrotar a los ejércitos franceses, que sería estudiado y aplicado durante el resto de las guerras napoleónicas. Pero, quizás lo más importante es que Tala se convirtió en un símbolo de las virtudes militares británicas: valentía ante la adversidad, disciplina bajo el fuego,
la determinación de resistir y luchar, en lugar de retirarse, y la capacidad de soportar terribles bajas sin quebrarse. Estas cualidades quedaron patentes a lo largo de los 2 días de batalla. Desde el asalto inicial al Ser Mehdi, pasando por los desesperados combates del día 28, hasta las sombrías consecuencias. Los actos individuales de heroísmo en Tala son demasiado numerosos para enumerarlos por completo. Está la historia del soldado Joseph Green, del 48º Regimiento, quien, junto al cuerpo de su oficial herido de muerte, repelió él solo a una docena de soldados franceses hasta que llegaron los refuerzos. Ahí está el capitán John Lightwood, del 23º Regimiento de Dragones Ligeros, que cargó contra una batería de artillería francesa con solo 12 hombres y capturó 3 cañones. También está Ensign William Keogh, del 87º Regimiento, que con 17 años recibió 5 disparos, pero siguió portando la bandera hasta que se desplomó por la pérdida de sangre. Sobrevivió y fue ascendido a teniente izquierdo. Los oficiales que lideraron en Tala pagaron un precio terrible. 1 de cada 4 oficiales británicos que participaron en la batalla resultó muerto o herido. El mando de los regimientos cambió de manos varias veces durante los combates, a medida que coroneles y tenientes coroneles morían o resultaban heridos. Oficiales jóvenes, algunos apenas mayores de edad, se encontraron al mando de batallones. Estuvieron a la altura de las circunstancias, demostrando una iniciativa y un valor extraordinarios. El papel de los sargentos y suboficiales fue crucial. Eran los hombres que mantenían la cohesión de las unidades cuando caían los oficiales, quienes conservaban la disciplina bajo el fuego enemigo y quienes se aseguraban de que las órdenes se cumplieran incluso en el caos de la batalla. Muchos sargentos en Tala realizaron actos que, en guerras posteriores, les habrían valido el rango de oficial. Pero en la rígida estructura jerárquica del ejército británico de 1809, siguieron siendo sargentos. Sus nombres han caído en el olvido, pero sin ellos, la batalla se habría perdido. Cabe destacar también lo que no ocurrió en Tala. A pesar de estar en inferioridad numérica de más del doble, a pesar de sufrir terribles bajas, a pesar de enfrentarse a algunas de las mejores tropas de Napoleón, ni un solo regimiento británico se desbandó. Algunas compañías podían replegarse temporalmente. Algunos hombres podían refugiarse tras rocas o en zanjas. Pero los regimientos, como unidades cohesionadas, se mantuvieron unidos. Esto se debió en parte a la disciplina, pero también a la cohesión de la unidad. Los lazos entre hombres que habían servido juntos durante años, que compartieron penurias y peligros, que preferían morir antes que defraudar a sus camaradas. Las consecuencias de Tala marcaron la estrategia de Wellington para el resto de la guerra peninsular. Se volvió más cauto a la hora de avanzar en territorio español sin líneas de suministro seguras. Depositó menos confianza en los ejércitos regulares españoles y más en las tropas portuguesas, a las que podía entrenar y organizar según los métodos británicos. Se volvió aún más selectivo con los lugares donde librar batalla, asegurándose siempre de contar con una buena posición defensiva y una línea de retirada. Pero Tala también le infundió confianza. Ahora sabía que su ejército podía enfrentarse a los franceses en igualdad de condiciones y vencer. Sabía que su sistema táctico funcionaba. Sabía que sus soldados resistirían y lucharían sin importar las adversidades. Esta confianza sería crucial en los años venideros, cuando se enfrentaría una y otra vez a los ejércitos franceses, haciéndolos retroceder gradualmente hasta la liberación de España. Los franceses también aprendieron lecciones de Tala. Aprendieron que atacar a la infantería británica en posición era costoso y a menudo inútil. Aprendieron que sus densas formaciones en columna, tan efectivas en otros frentes, eran vulnerables a las tácticas de línea británicas. Aprendieron que el terreno de España, accidentado y montañoso, favorecía las tácticas defensivas. Algunos comandantes franceses adaptaron sus tácticas en consecuencia. Otros se negaron a aceptar estas lecciones y continuaron atacando del mismo modo, con resultados previsibles.
La batalla también tuvo un impacto significativo en la opinión pública británica. La noticia de la victoria llegó a Londres a principios de agosto y fue recibida con júbilo. El gobierno, que había estado bajo presión por el elevado coste de la guerra, quedó reivindicado. La oposición a la campaña peninsular, que había ido en aumento, disminuyó. La victoria convirtió a Wellington en un héroe nacional. Su retrato apareció en los escaparates. Se compusieron canciones sobre la batalla. Los niños jugaban a recrear la defensa del Zara de Medellín. Para quienes se interesan por la historia militar, Tala ofrece numerosas lecciones que siguen vigentes. La importancia del terreno en la guerra defensiva. El valor de una infantería disciplinada capaz de mantener la formación bajo fuego. La necesidad de comunicaciones y coordinación fiables entre las fuerzas aliadas. El papel crucial de las reservas para cubrir carencias y aprovechar oportunidades. El impacto del liderazgo en todos los niveles, desde el general al mando, hasta los oficiales subalternos y sargentos. Todos estos principios demostrados en Tala se siguen estudiando en las Fuerzas Armadas hoy en día. El campo de batalla de Tala es hoy una tranquila zona agrícola. Allí se encuentran monumentos a los caídos británicos, franceses y españoles. El Cerro de Medí, aquella colina que fue objeto de una encarnizada batalla, aún se conserva, aunque ahora está cubierta de olivares. La ciudad de Tala de la Ena ha crecido considerablemente desde 1809. Sin embargo, algunos de los edificios que presenciaron la batalla aún permanecen en pie. Los visitantes pueden recorrer el terreno donde 20.000 soldados británicos se enfrentaron a 46.000 franceses, donde miles murieron en 2 días de infierno de sangre y fuego, y donde Wellington demostró que los ejércitos de Napoleón podían ser derrotados. Gracias por su atención a la historia británica. La batalla de Talavera se erige como uno de los mayores logros del ejército británico, un testimonio de coraje, disciplina y determinación ante una superioridad numérica abrumadora. Si te ha gustado este análisis en profundidad de una de las batallas más cruciales de la Guerra de la Independencia Española, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Tenemos muchas más historias de la historia militar británica para compartir, desde la antigüedad hasta la época moderna. Deja un comentario abajo diciéndonos qué batalla o evento histórico te gustaría que tratáramos a continuación. ¿Te inspiró la resistencia en el Cerro de Medellín? ¿Quieres saber más sobre las campañas de Wellington? ¡Cuéntanos! Y si quieres apoyar nuestro trabajo en la creación de estos detallados documentales históricos, considera hacerte miembro del canal. Tu apoyo nos ayuda a investigar y producir más contenido como este. ¡Hasta la próxima! Recuerda, las lecciones de Tala, que el coraje y la disciplina pueden superar incluso las mayores adversidades, y que los hombres comunes, cuando se les necesita, pueden realizar actos extraordinarios de heroísmo. Esta ha sido la historia británica,